Hola a todos. Hoy vamos a hacer un viaje la verdad bastante profundo, hacia el núcleo de lo que somos. ¿Alguna vez nos hemos parado a pensar qué nos diferencia de verdad de una piedra? ¿O qué es lo que compartimos con una simple planta? Y sobre todo, ¿qué narices nos hace únicos en todo el universo? Bueno, pues vamos a explorar estas preguntas basándonos en algunas ideas filosóficas fascinantes que intentan nada menos que desentrañar el misterio de estar vivo, de sentir y, por supuesto, de pensar. A ver, vamos a empezar con una pregunta que a primera vista parece de niños, ¿verdad? Pero ojo, que es la puerta de entrada a todo este lío. ¿Qué diferencia a una piedra de una planta? Así de simple. Y ya adelanto que la respuesta no es tan obvia como una se mueve y la otra no. No, va mucho más allá. Es algo bastante más profundo. Y para intentar responder a esta pregunta tan gorda, vamos a seguir una especie de mapa, un itinerario. Serán 6 etapas, ¿vale? Empezaremos con la chispa más básica de la vida, luego iremos subiendo como por una escalera a través de los distintos niveles de existencia y llegaremos a la cima, que es la increíble complejidad de nuestro propio pensamiento y el poder que tienen las palabras. Venga, pues vamos allá. Empecemos por el principio, como tiene que ser. Antes de meternos a hablar de lo complejos que somos los humanos, primero tenemos que ponernos de acuerdo en algo fundamental. ¿Qué significa exactamente estar vivo? O sea, ¿cuáles son las reglas del juego que separan, digamos, a un ser vivo de una roca, la biología de la geología? Aquí la tenemos. Esta es la definición clave, el pilar de todo. Ojo, porque la vida no es simplemente algo que existe, es un conjunto de capacidades. No se trata de estar ahí, pasivamente, como una mesa, no. Se trata de actuar desde dentro, de ser un todo, una unidad, algo organizado que, y esto es lo alucinante, está todo el rato trabajando para mejorarse a sí mismo. Vamos a desgranarlo un poco para que quede claro. Primero, el automovimiento. Es como tener un motor interno, ¿vale? El crecimiento, el latido del corazón, todo eso viene de dentro. Segundo, la unidad. Un ser vivo no es un montón de piezas juntas como un coche, es un todo integrado, es mucho más que la suma de sus partes. Luego, la organicidad. Esto significa que cada parte tiene una función, un trabajo que hacer para que el conjunto funcione. Pensemos en nuestros órganos. Y por último, la que para mí es la más fascinante, la inmanencia. Esto es que las acciones de un ser vivo se quedan dentro, lo perfeccionan. Comer te nutre a ti, aprender te cambia a ti por dentro. Es una pasada. Vale, ahora que ya más o menos tenemos claro qué es la vida, nos damos cuenta de algo evidente. No toda la vida es igual, hay niveles. Y para entender qué nos hace tan especiales a los humanos, primero tenemos que ver dónde estamos colocados en esta especie de escalera de la vida que va de lo más simple a lo más complejo. Vamos a ver cómo se organiza. Esta tabla lo resume de maravilla, la verdad. Abajo del todo en la base tenemos la vida vegetativa. ¿Qué es esto? Pues las funciones básicas: nutrirse, crecer, reproducirse. Esto lo compartimos con las plantas y con el resto de animales. Subimos un escalón y llegamos a la vida sensitiva. Aquí ya entran los sentidos, la percepción, los instintos, el mundo de los animales. Y arriba del todo, en la cima, solos estamos nosotros, con la vida intelectiva. ¿Y qué es eso? Pues la capacidad de razonar, de abstraer, de tener voluntad propia y elegir. Venga, sigamos subiendo por la escalera. Vamos a centrarnos ahora en ese segundo peldaño, el de la vida sensitiva. Vamos a meternos en cómo es la experiencia interna de los seres que sienten, porque ¿cómo procesan el mundo? Os aseguro que no es tan fácil como ver con los ojos u oír con los oídos. No, es un proceso bastante más sofisticado. Esto funciona básicamente en dos fases. Primero están los sentidos de toda la vida, los externos, la vista, el oído, el olfato. Estos lo que hacen es captar datos en bruto, un color por aquí, un sonido por allá, un olor, pero toda esa información llega suelta como piezas de un puzzle. Y aquí viene la magia. Entran en juego los sentidos internos, que son los que cogen todas esas piezas y ¡zas!, las unen para crear una imagen completa y con sentido de lo que está pasando. Y estos sentidos internos son como los procesadores de a bordo que tenemos. Por un lado está el sentido común, que no es lo que pensamos, ¿eh? Es el que junta los datos de los 5 sentidos en una sola percepción. Luego la imaginación, que nos permite guardar esas imágenes y jugar con ellas. Después, la estimativa, que es súper importante. Es como un radar que nos dice instintivamente si algo es bueno para nosotros o si es un peligro. Y finalmente, claro, la memoria, que guarda todo lo aprendido para poder usarlo más adelante. Y aquí es donde se produce el gran salto, el punto de inflexión. Ahora dejamos atrás todo lo que compartimos con los animales y nos metemos de lleno en lo que nos hace únicos, en lo que es exclusivamente humano,
la capacidad de pensar en abstracto. Esto, amigos, es el verdadero cambio de juego, tanto a nivel evolutivo como filosófico. La clave de todo está aquí. Mirad, un animal ve un peligro y reacciona por instinto. Un humano puede además comprender la esencia de las cosas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no solo vemos a este perro que tenemos delante, sino que entendemos el concepto universal de perro. No solo sentimos frío, sino que podemos pensar sobre qué es el frío como concepto. Esa es la diferencia abismal. Y esta inteligencia nuestra funciona en 3 pasos, por así decirlo. Primero está la abstracción. Vemos muchos perros distintos y de ahí sacamos la idea, el concepto universal de perro. Luego viene el juicio. Cogemos ese concepto y afirmamos o negamos algo sobre él, como el perro es un mamífero. Y finalmente, el razonamiento. Encadenamos varios de estos juicios de forma lógica para llegar a conclusiones nuevas, para descubrir verdades que no veíamos a simple vista. Claro, todo esto nos lleva de cabeza a la pregunta del millón, al gran misterio. Si tenemos esta capacidad tan increíble para pensar, ¿de dónde sale? ¿Es simplemente una función de nuestro cerebro, un producto de la materia, como la digestión, o es algo que va más allá? Esta es la pregunta que lleva siglos dividiendo a filósofos y a científicos. Pensadlo bien, ¿somos nuestro cerebro o tenemos un cerebro? La diferencia es brutal, y la respuesta que demos a esto cambia por completo cómo entendemos la libertad, la conciencia, nuestra propia identidad. Básicamente, hay 2 grandes equipos, 2 posturas. Por un lado está el monismo fisicalista. Estos dicen que solo existe una realidad, la física, la materia. El pensamiento, para ellos, no es más que el resultado de conexiones neuronales, una función muy compleja del cerebro, pero nada más. Y por otro lado está el dualismo interaccionista. Ellos proponen que la mente y el cerebro son 2 cosas distintas, 2 realidades diferentes que interactúan. La mente, dicen, usa el cerebro como si fuera una herramienta. Y para entender esta segunda visión, la dualista, hay una analogía que es simplemente genial. Fijaos, el cerebro hace posible el pensamiento, sí, pero no es el pensamiento. Igual que un bolígrafo te permite escribir, pero el boli en sí no es la escritura. La idea, el poema, la historia, nada de eso está dentro del boli. El boli es solo el instrumento, no la fuente de la creatividad. Pues lo mismo, dicen, pasa con el cerebro y la mente. Y con esto llegamos ya al último tramo de nuestro viaje. Hemos visto qué es la vida, los niveles que tiene y cómo funciona el pensamiento. Ahora toca ver cómo todo ese mundo interior se hace exterior, cómo lo compartimos, cómo lo construimos juntos, y eso, por supuesto, es a través del lenguaje. El lenguaje es el puente entre nuestra mente y la de los demás. Fijaos en esta definición de un lingüista, Sapir. Y quedémonos con las palabras clave, que son la bomba. Dice que es un método exclusivamente humano, o sea, solo nuestro, no instintivo, lo que significa que lo aprendemos, no nacemos sabiéndolo, y que usamos símbolos producidos deliberadamente, o sea, a propósito. Solo con esto, la diferencia con el gruñido de un animal ya es abismal. Y si lo ponemos cara a cara, la comparación es brutal. La comunicación de los animales es puro instinto, se limita a lo que está pasando ahora mismo, y es muy repetitiva. El lenguaje humano, en cambio, se aprende, es cultural, nos permite hablar del pasado, del futuro, de cosas que ni siquiera existen, es infinitamente creativo. Y esta es la clave. No es que nuestro lenguaje sea mejor o más complejo, no es una diferencia de grado, es que es otra cosa, es una diferencia de naturaleza. Así que terminamos con una pregunta, una idea, para que le demos vueltas. Hemos visto que lo que nos define es el pensamiento abstracto y que el lenguaje es el vehículo que usa ese pensamiento. La gran pregunta final es, ¿hasta qué punto esas herramientas que usamos para pensar, nuestras palabras, se limitan a describir la realidad o en realidad la están construyendo? Ahí lo dejo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis.